Ok, yo les voy a hablar sobre diario de campo y observación participante. Siguiente, por favor. Y bueno, estos dos elementos va a ser donde se va a apoyar el investigador para estudiar una realidad, conocer sus necesidades y problematizarla. Y bueno, el trabajo de campo tiene como eje fundamental la observación, pues este es el instrumento por excelencia para aprender la totalidad de lo social que se manifiesta en la experiencia. Siguiente, por favor. Pues ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar con diario de campo. Y como dije, es uno de los instrumentos que nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas, además de que nos va a permitir mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Y bueno, este es un método de recolección de datos cualitativos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural. Y bueno, ya sintetizada esta información, les puse una frase de Bonilla y Rodríguez que dice que el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. O sea, este puede ser especialmente útil al investigador y en él se toma nota de aspectos que se consideren importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo. Y bueno, el diario de campo va a abordar tres aspectos fundamentales que van a ser la descripción, la argumentación y la interpretación. Y ahorita ya les voy a explicar cada una de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diario de campo, la descripción consiste en detallar de la manera más objetiva el contexto donde se desarrolla la acción, o sea, donde se va a evidenciar la situación o problema. Eh, pero no se debe de caer en un simple contar los objetos que hay, cómo están ubicados y características que tiene el lugar. Más bien se debe también describir el sentido de la investigación, o sea, ese lugar respondiendo a qué relación tiene este con la situación, objeto de estudio. En esta parte de la descripción también se describen brevemente las relaciones, situaciones de los sujetos en ese contexto y esa cotidianidad. Y bueno, para aclarar este último punto de lo que he dicho en sí, pues puse un ejemplo que se relaciona pues ahorita con la descripción, que es que, por ejemplo, Darwin, cuando fundó su teoría del origen de las especies, lo hizo en base a sus observaciones y anotaciones. Pues para que me entiendan, él estuvo navegando a bordo de un buque por toda la costa sudamericana a lo largo de 5 años. Y bueno, se afirma que en el curso de esta expedición llenó 15 diarios de campo. O sea, lo que voy es que en ellos él registró todas sus observaciones sobre temas como zoología, botánica, etcétera. Pero de igual forma relacionó en sus diarios los datos como latitud, longitud y temperatura. O sea, él fue relacionando todo lo que iba anotando, así como lo fue observando, y ahorita igual les voy a hablar de la observación. Y bueno, también incluyó bocetos de mapas y especímenes. Sí, como les digo, él fue relacionando todo. Además de que incluyó información personal como entradas con sus consideraciones personales e información financiera. O sea, los diarios estaban secuencialmente marcados alfabéticamente. Y aquí voy a tocar otro punto característico de los diarios de campo, que es que cada uno de estos va a ser de carácter personal. O sea, cada quien le va a dar, va a confeccionar su diario de campo de manera personal. Como que cada quien le vamos a dar nuestro toque en base a lo que vamos observando. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto es la argumentación, que esta corresponde a relacionar con finalidad de profundización las relaciones y situaciones que se han descrito en la descripción, que es lo que les mencionaba. Y bueno, aquí se va a argumentar necesariamente, se tiene que hacer el uso de la teoría. Aquí vamos a utilizar nuestro diario de campo, pues para comprender cómo funcionan estos elementos dentro del problema de objeto de estudio, pues estos aspectos van a adquirir mayor relevancia en la indagación o investigación que se desarrolla. Y por último, la interpretación, que esta es la parte más compleja de los tres, se podría decir, porque se hace énfasis en los dos aspectos principalmente, que son la comprensión y la interpretación. Y pues se necesita argumentar desde la teoría este aspecto y hay que mezclarlo con la experiencia vivida en la práctica para poder pues comprender e interpretar mejor lo que sucede. Siguiente, por favor. Ok, pues dicho lo anterior, voy a presentarles las características del diario de campo, que este, pues como había dicho, recoge información para ser evaluada y va a existir una subjetividad implícita en la objetividad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que esto se recolecta información real y objetiva, pero el redactor del diario, al mismo tiempo que pues la colecta, la va enriqueciendo con sus comentarios personales, o sea, los cuales también los va a registrar en su diario. Y esta acción de registro de pensamientos, ideas o suposiciones introduce un primer elemento de subjetividad dentro del proceso.
A esto me refiero con que existe subjetividad implícita en la objetividad. Bueno, otro punto es que tiene un carácter personal, como les decía, que independientemente de la forma de la presentación, la confección del diario de campo, se va a hacer de manera personal. Todos los registros van a ser hechos a mano desde el campo de trabajo. Y otro punto es que está focalizado en un problema o actividad en particular. O sea, independientemente de su ámbito, el diario de campo va a estar centrado en un problema o actividad que es el objeto de una investigación. Y otro punto es que debe ser preciso y organizado, pues debido a que la naturaleza de las situaciones, o sea, que algunas de ellas solo pueden ocurrir una vez durante toda la investigación, el diario de campo debe de ser preciso y pues hacerse en el momento que estás observando. Y el conocimiento teórico del redactor debe anticipar la ocurrencia del hecho para poder efectuar su registro sin perder detalle, que es lo que les acabo de comentar. Siguiente, por favor. No, perdón, todavía no. Lo siento. Y bueno, la observación y fundamentalmente los registros escritos del observado en el diario de campo se van a constituir en la técnica e instrumento básico para poder producir descripciones de calidad. O sea, dichos registros se producen sobre una realidad desde la cual se define un objeto de estudio, como ya lo habíamos visto con el diario de campo. Y bueno, vale la pena destacar otra vez que tanto en la observación como en el registro se van a matizar en el campo, y en el que la experiencia y la intencionalidad del investigador imperan sus cuestionamientos. Por ejemplo, cuando nos cuestionamos sobre una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando simplemente, o sea, estamos cuestionándonos que a que esa realidad la estamos observando con el sentido de indagación. Y bueno, en palabras de Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez, observar con sentido de indagación científica implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera de cómo interactúan entre sí, con el fin de pues, reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. Y ahora sí, siguiente, por favor. Ya como habíamos señalado que el investigador se cuestiona la realidad de hecho, ya está observando, pero esta observación la puede realizar participando. Y bueno, la participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador, apuntando a su objetivo, a estar dentro de la sociedad estudiada. Y bueno, estar dentro significa ser parte de la población estudiada y ser parte del problema analizado. Y aquí surgen unas situaciones hipotéticas acerca de la misma situación que se plantea. Por ejemplo, un docente está dentro o muy cercano a la problemática de sus estudiantes por varios factores, tales como el método, la didáctica y la misma relación que él tiene con ellos. Si él fuera el observador, entonces podría tener acceso a la información que se le escaparía a cualquier observador externo. Pero si el observador externo, entonces tendría que realizar actividades planteadas para detectar qué pasa con los estudiantes a la vez que se registra cuando los ve y escucha. Y bueno, en ambos casos, pero principalmente en la última hipótesis, se puede tener un alto componente de subjetividad. De cualquier manera, en las dos formas de observar, se evita la mediación de apreciaciones de terceras personas. O sea, de todas maneras, la subjetividad va a ser parte de la conciencia del investigador y desempeña un papel activo en el conocimiento, particularmente cuando se trata de sus géneros. Ello no quiere decir que la subjetividad en una caja negra que no se puede someter a un análisis. O sea, no olvidemos que lo cotidiano convoca de manera inmediata a la relación espacio-temporales que delimitan el campo temático y pues más así se reclama de conocimiento del investigador. Siguiente, por favor. Y bueno, según Taylor y Botman, la observación participante va a ser la investigación que involucre la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu, que es el escenario social, ambiente o contexto de los últimos, y durante la cual se van a recoger datos de modo sistemático y no intrusivo. Esto va a implicar la selección de escenario social, al escenario normalmente una organización o institución. Por ejemplo, en un hospital, la interacción con los porteros, o sea, los que son responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario, y con los informantes y la recolección de datos. Valeria, ¿puedes hablar un poquito más despacio, hija? Ay, sí, disculpe. Ok, siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a sus características,
se va a caracterizar por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados, como lo había dicho. Otra característica va a ser la recolección de datos. Aquí, pues, los métodos de recolección de datos son procesos útiles para recaudar información y generar algún conocimiento nuevo como resultado. Bueno, dentro de este proceso existe una serie de técnicas para reunir información necesaria de una población determinada con el propósito de llegar a conclusiones concretas. Otro punto son las investigaciones cualitativas. Aquí la observación participante suele ser utilizada en las investigaciones cualitativas, ya que tiene la intención de analizar discursos de individuos para llegar a conclusiones particulares de acuerdo a la composición cultural de cada grupo, como ya lo habíamos mencionado. Y otro punto va a ser el trabajo de campo. En este, la observación participante va a ser un trabajo de campo realizado por nosotros en las ciencias sociales, y de hecho es el primer método utilizado por los antropólogos a la hora de poner en práctica su hipótesis en un contexto externo, como los ejemplos que ya les había puesto. Y bueno, este tipo de trabajos requieren el uso de los 5 sentidos de nosotros, y además de buena memoria, las entrevistas informales, como había mencionado mi compañera Gaby, y pues la inevitable interacción con los individuos a estudiar. Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero no lo sé. ¿Dudas, chicos? No. ¿Nadie? Ok. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, empezaremos con la fotografía. Siguiente, por favor. Para empezar, ¿qué es la fotografía? La fotografía es una herramienta de campo de análisis usada en investigación cualitativa. ¿Esta por qué? Porque esta interpreta el mundo y la realidad social, como también ayuda a construirla. ¿Cómo se puede tomar esto? Pues, por ejemplo, en las prácticas cotidianas para entender el mundo. Un ejemplo sería fácil. Daniel, perdón que te interrumpa, hijo. ¿Ustedes le entienden lo que dice Daniel, muchachos? No, es que suena un poco eco, Dani. No, ¿verdad? ¿No me escucho bien? No, habla un poquito más fuerte. Ok, O júntate perdón. al micrófono. ¿Así está bien? Disculpen. A ver, disculpen. Es que creo que te escuchas con eco. Sí. ¿Así está bien? ¿Sí me escucho mejor así, doctora? A ver, cuando hablas es cuando hablas ya continuo es cuando se nota. Ok, disculpen. Bueno, para empezar, ¿qué es la fotografía? La fotografía es una herramienta de campo de análisis usada en la investigación cualitativa. ¿Esta por qué? Porque esta interpreta el mundo y la realidad social, como también nos ayuda a construir esta, digamos, perspectiva. Un ejemplo claro sería en la práctica cotidiana, ¿no? Una fotografía simple tomada inclusive en el metro, esta nos va a indicar cómo sería el mundo en esa fotografía, ¿no? Por ejemplo, en esa fotografía saldrían muchas personas aglomeradas, algunas personas saldrían con la cara de calor, con la cara triste, con la cara como que desahuciada, ¿no? Y uno se puede dar idea de cómo sería el metro dentro de él, cómo sería el metro o cómo podría conocerlo dentro de esto. Taylor y Botgan proponen como una excelente fuente de información a la fotografía. ¿Esto por qué? Porque ellos decían que los documentos personales, como las imágenes y las fotografías que la gente toma, aporta comprensión sobre todo lo que es importante para ellos y en la manera en la que se percibe a sí misma y a otros su perspectiva. Esto quiere decir que cuando alguien toma una foto es porque es o algo importante o es su punto de vista a partir de algo.
Un ejemplo claro sería una foto simple al hijo de alguien, ¿no? Un padre tomándole la foto a su propio hijo. Esto para algunos puede no entenderse, pero para el padre tiene una perspectiva importante, debido a que puede ser un logro de su hijo, puede ser algo que muchos no puedan lograr ver. Por eso la fotografía es algo subjetivo también. Tiene muchos aspectos que se pueden ver. Siguiente, por favor. Y como cada fotografía tiene algo que contarnos, en la inversión cualitativa se divide de tres tipos de perspectivas. La primera sería las culturales e históricas, que como su nombre nos indica, tienen a la historia y a la cultura de una misma. Pueden ser también las fotografías tomadas en las guerras, tomadas en hechos, hazañas históricas, inclusive en las culturas, que pueden ser en las fiestas, que pueden ser en sus celebraciones, que nos pueden transmitir qué es lo que pasó. Un ejemplo sería las fotografías de la guerra, que simplemente con esas fotografías al verlas podemos entender cómo fue la guerra, cómo de duro, cómo de insano estuvo. También la fotografía de la derecha vemos una fotografía cultural, ¿no? A simple vista vemos que esa cultura es viva, es rápida, o sea, tiene música, tiene colores, es algo hermoso, se podría decir. Luego vemos la perspectiva de rituales conductuales, que son aquellas que dictan el cómo se comporta un grupo o un individuo en particular. Son aquellas que nos indican cómo podría o cómo es el comportamiento de un individuo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos a un hombre que se podría decir que está triste, melancólico, que está solo. Se podría decir su comportamiento, se podría tomarlo a partir de esta fotografía. Luego la perspectiva de reglas de interacción en microuniversos sociales. Bueno, como cada fotografía tiene su propio universo, tiene el por qué, tiene el qué está pasando, son aquellas tomadas para los grupos sociales, para las fiestas, eventos, y son aquellas que nos dictan cómo es la sociedad, cómo es el evento, cómo es la fiesta. Por ejemplo, en la foto de la derecha nos muestran una calle china, ¿no? Que hay muchas personas, hay lámparas, hay muchas luces, inclusive se podría decir que hay un turista que vino ahí. Esas son las perspectivas que nos pueden ayudar a englobar estas fotografías. Siguiente, por favor. Bueno, para poder saber qué nos transmite una fotografía o ayudarnos, ya que cada fotografía es muy subjetiva, hay dos formas, de la forma denotada y connotada. El contenido denotado se refiere a los elementos explícitos que ofrece la imagen. O sea que es un mensaje claro y objetivo que permite entender de forma precisa lo que dice el interlocutor. En pocas palabras, es lo que hay, literalmente. Si ves, como la imagen de la derecha, un tomate, es un tomate. Si ves tres tomates, son tres tomates. Un espagueti es un espagueti. Es lo que tú ves, es lo que hay y nada más. Pero aquí viene la subjetividad y aquí viene lo no explícito, que es el mensaje connotado, que se refiere a los mensajes no escritos o no explícitos que aparecen en una lectura más profunda de una imagen, que se pueden agarrar también de forma subconsciente de la mente. Son aquellos que no se encuentran en la foto misma, sino en el proceso de su producción e interpretación de cada individuo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, algunos ya notaron por los simples colores que es la bandera de Italia. Otros notaron que es la bandera de Italia. ¿Por qué? Porque hay espagueti, hay tomate y ahí está lo que viene siendo la verdura, ¿no? Entonces, son mensajes que no están escritos dentro de la fotografía o no están literalmente en una fotografía de Italia, pero se dan a entender con estos, digamos, micromensajes que el cerebro capta. Siguiente, por favor. Bueno, para poder entender el mensaje connotado un poco más allá, se tiene que entender los procedimientos de connotación.
que son aquellos los cuales se van a hacer las fotografías. Primero, el trucaje. Es el que hace parecer real lo que no es y se modifica la foto en sí. Esto puede venir lo que viene siendo el Photoshop y el CGI de las películas, inclusive, o el CGI de otras cosas. La pose son las que el personaje o objeto se pone para dar a entender algo que está fuera de contexto. Un ejemplo claro sería la pose icónica del superhéroe Superman, ¿no? La de volar, que simplemente con la pose del brazo extendido con el puño y el otro retraído, ya saben que es para volar, simplemente por la pose. Los objetos son los que el fotógrafo haya dispuesto y haya puesto también en la fotografía para dar un mensaje aparte. Por ejemplo, serían las fotografías de comida, ¿no? Que ponen exactamente los ingredientes para que se vean más sabrosos, más grandes, o den un mensaje de que esta comida es la más rica, esta comida te va a llenar. Mientras que en realidad, pues ya sabemos que no. La fotogenia. La fotogenia es la que embellece la imagen por medio de iluminación, impresión y reproducción. Esta nos quiere dar a entender que una imagen siempre se va a poder ver más llamativa. Si tú quieres dar a entender algo de dicha imagen, debes de resaltarla con más iluminación, con un poco de ángulo más inclinado. Si quieres dar un mensaje, debes de, digamos, hacer la fotogenia bien, ¿no? Luego vemos lo que es el esteticismo, que es cuando la foto o el fotógrafo inspira a la foto a hacer arte, ¿no? A tener algo, digamos, maravilloso, algo con una pose, un ángulo exacto, algo que nos indique que es algo cultural, que es algo histórico o moral inclusive. Y la sintaxis, que es aquella sucesión de fotografías de un tema o escena, que es aquellas las cuales toman una seguida de la otra, dándonos a explicar un tema o una escena, ¿no? Que una foto tras otra, tu mente capta, tu mente obtiene como entre esos huecos lo que pasó y lo que está pasando, lo relaciona y fácilmente se puede obtener el mensaje. Bien. Perdón, atrás, disculpa. Bueno, la fotografía constituye una herramienta de análisis de la realidad social, puesto que capta microuniversos complejos y subjetivos. Este método refleja comportamientos y gestos como significado social fuerte. La fotografía se ha estado usando en los métodos cualitativos mucho. ¿Por qué? Porque técnicamente cada fotografía es algo que se puede cambiar de perspectiva, algo que alguien puede tomarlo de una perspectiva diferente y algo que alguien puede entenderle a otro punto de vista. ¿Alguna duda, sugerencia o pregunta que tengan? ¿Dudas, chicos? No. No. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, la grabación de voz y video. El video puede considerarse como medio que permite la imagen y el sonido. Este proporciona la mayor cantidad de información con mayor rendimiento y menor esfuerzo que otros registros. Literalmente tú grabas, puedes hacer lo que estás investigando, puedes hacer otra investigación, puedes anotar, puedes hacer todo mientras se está grabando. O sea, es algo mínimo de esfuerzo. Obviamente también tiene sus dificultades. Luego, la grabación de voz. La grabación de voz en la inversión cualitativa es donde hay ciertos grupos que graban y transcriben exactamente lo que se han dicho dentro de la investigación. Es literal escuchar lo que dicen, transcribirlo y tener un medio de apoyo para la investigación. Estos dos métodos siempre o casi siempre se deben de juntar. ¿Por qué? Porque en muchos contextos sociales y culturales la imagen de audios y visuales está cobrando muchísima importancia en documentos que están escritos. O sea que en las investigaciones cualitativas, estas dos se han dado muchísima importancia. Ahorita vamos a ver por qué. Siguiente, por favor.
Bueno, la ventaja de estos dos es, se consideran como herramientas y elementos activos. ¿Esto por qué? Porque tú al grabar vas a tener que meterte en el campo de la investigación. Por eso son elementos activos, que tú estás dentro de la investigación. Permiten a las personas reflejar sus fortalezas, debilidades y preocupaciones. Tú al grabarlas puedes fácilmente notar el cómo están, cómo se comportan, qué tal están. Inclusive en la voz se puede notar su cambio, su nerviosismo, su enojo, su seguridad, su inseguridad. Se pueden notar muchísimas cosas fácilmente. Luego, promover el diálogo crítico y conocimiento acerca de asuntos personales. Tú cuando grabas vas a tener que dialogar con la persona para poder comprender su punto de vista, para poder comprender lo que él entiende o lo que, digamos, él haya vivido o él quiera transmitir a nosotros. Incentiva la recolección de material con distintos enfoques y distintas fuentes. Como ya hemos visto, la investigación cualitativa es algo subjetivo. Entonces, si tú vas a grabar a una persona o en un lugar, tienes que grabar en otro lugar o en otra persona. Tienes que agarrar diferentes fuentes para poder englobar o para poder ayudarte a, a tener un contexto, una información de los puntos de cada uno. Y esto nos ayuda a impulsar los debates, nos ayuda a comprender cada uno de estos puntos. Siguiente, por favor. Y estas grabaciones nos permiten tres cosas también. Observar y comprender actividades. Es donde obtenemos la información adicional acerca de comportamientos y hechos que serán imposibles de obtener mediante otros registros, como por ejemplo serían los ambientales, los expresivos, entre otras cosas. Cosas que en la fotografía, en la entrevista, no se pueden observar mediante sus métodos, ¿no? Y estas grabaciones sí nos permiten esto, y es algo que es como que un plus. Luego sigue documentar procedimientos. El documentar procedimientos es el grabar las situaciones, los rituales de una comunidad o de un grupo de individuos con una mínima intervención en ellos y dejar que la naturalidad de estos sea lo más posible. Un ejemplo sería que si tú vas a grabar un procedimiento o una escena, tú no te vas a meter tanto a fondo o no te vas a meter o inmiscuir dentro, sino simplemente vas a dejar que todo fluya natural y que esto sea lo más lógico posible para la persona que está siendo observada, para la sociedad, para muchas cosas. Esto es súper importante para que todo se dé naturalmente hablando. Y por último, esta nos consigue conseguir evidencia muy importante, ya que esto nos ayuda a resolver problemas o situaciones que son observadas y analizadas en las investigaciones cualitativas. Bien, por favor. Para realizar estas grabaciones importantes, debemos obtener que son varios puntos. La primera, obtener información acerca del tema a tratar. Debe de ser posible a partir de una fuente bibliográfica obtenerla para poder confrontar los planteamientos teóricos o para poder indagar más sobre el tema, para poder sacar más información. No vas a ir a ciegas, no vas a ir a lo que a la de ahí se va. Tienes que tener un conocimiento mínimo del tema para poder intentar sacar más provecho de esto. El otro sería establecer los personajes y las localizaciones más apropiadas para la grabación. Esto dependerá del tema a indagar para contener el equipo más adecuado. Un ejemplo claro sería si tú vas a grabar una cultura dentro del Amazonas, debes de tener equipamiento para las selvas, para la humedad, para el lodo, lo adecuado para que estas grabaciones no sean entrecortadas, no sean de la mejor calidad posible. Luego, debes de elaborar un plan de grabación con cronograma. Esto es para las sesiones de grabaciones, fechas, días, lugares o material para que se usará, ¿no? Eso es para que te des como que unas reglas para poder seguir la grabación a pie de nota
para poder dar lo máximo en una selección. No simplemente ir, ver lo que pase, llevo esto, no llevo esto, ay, qué mal. No, debes estar bien preparado. Guión o plan de toma. Esto también dependerá de la complejidad del tema que se hará la investigación, ¿no? Entre más complejo el tema que se va a investigar, más detallado tiene que ser el guión, para que se pueda entender algunas cosas muy difíciles o algunas cosas que simplemente no se han visto normalmente. Esto se hace para no tener huecos en la investigación, para no tener esas faltas de concordancia o para no tener como que esos de, no, es que esto no concuerda con esto. Debes de tener el guión ya detallado. Luego, la elaboración de un presupuesto de acuerdo a los recursos técnicos y personal que se van a requerir. Como se ha dicho y se entiende fácil, se debe tomar en cuenta los insumos de la persona, del investigado, de la investigación, de la empresa, inclusive materiales, renta del equipo, etcétera. Todo esto para que sea mucho más fácil la grabación, ¿no? Y tengas el concepto de qué puedes hacer y qué no. Luego viene la selección, que es la clasificación y análisis de la información compilada, ¿no? Todas las grabaciones que tú has hecho, todo lo que tú has grabado, se debe de clasificar y se debe de organizar dentro de algo para poder hacer más fácil esa investigación. Y por último, la redacción, que es el informe final del análisis y del hecho de la investigación cualitativa. O sea que la redacción ya es el informe final, ya es la investigación en sí, para ayudarnos a dar a comprender un tema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Bueno, eso fue todo mi parte, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, Yo les voy a hablar sobre el registro escrito. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Bueno, va a explicar de manera concreta los aspectos específicos de la metodología general y también los procedimientos de la investigación más precisos que se fueron utilizando durante el estudio. Bueno, Erickson menciona 3 tipos de contenidos. Y en primer lugar está la descripción particular y esta se basa en una descripción analítica basada en citas y tiene un propósito de ejemplificar los datos. Y en esta se va a ver si el autor pues realizó un análisis válido. Y como segundo tenemos la descripción general y esta se va a basar en las posibilidades de generalización que también se fueron utilizando durante el estudio. Bueno, durante pues por decir un ejemplo, la entrevista o el diario de campo. Y como tercero tenemos el comentario interpretativo. Y bueno, esta se basa, como lo dice, en la interpretación de cada descripción particular dentro del texto. Y también se va a tener la pues, discusión teórica, y bueno, esta se basa en señalar significativamente en los patrones identificados durante pues, el estudio. Y también va a estar los cambios y que se fueron produciendo durante la indagación. Y bueno, durante el estudio también se van a ver el tiempo, la extensión de estudio, el tipo, número de escenarios, el diseño de investigación. Y bueno, en esta se va a ver la identificación de los escenarios, informes y documentos. Y también se va a ver en las relaciones establecidas con los participantes, o sea, es decir, el entrevistador con el entrevistado, se va a ver la relación que tienen estos dos y también el control de los datos. Bueno, ¿se me escucha? Sí. sí. Bueno, pues yo les voy a hablar de la historia de vida. La historia de vida, como los anteriores
explicaciones de mis compañeros, pues es una investigación cualitativa. El objeto principal de esta es el análisis y la transcripción de los relatos de una misma sobre su vida a momentos concretos y también de terceras personas. Es decir, estos mismos se van a juntar para poder tener una historia de vida más desarrollada. ¿Quién está hablando, muchachos? Perdón, disculpen. Yo, Luis Ángel, es que no sé si se vaya a trabar eh, al poner mi cámara. A ver, permítame un segundo. Luis Ángel, ¿qué? Zárate. ¿Zárate? Sí. Ok, está bien, hijo. Nada más. Bueno, se sabe que en las historias de vida el informante va a tener el papel fundamental, pero no solo es de informante, sino como el contraste entre los diferentes momentos y formas de decir. En este caso, el informante o los informantes van a tener que expresar sentimientos, pensamientos y valores para que así el investigador, en este caso nosotros, pueda contextualizar el relato lo más veraz posible. Su finalidad, en este caso de las historias de vida, pues es el revivir tales circunstancias, las que el investigador esté analizando, para poder así comprender el comportamiento en ese determinado momento. Asimismo, una frase que me gustó fue que las historias de vida nos permiten visualizar, entender e interpretar las voces que siempre han estado. La característica del investigador en las historias de vida es que solo va a ser el inductor de la narración, va a ser el transcriptor, ya que nosotros vamos a tener que transcribir todo aquello que nos haya dicho el autor de la historia de vida, y también vamos a ser el que ordene la información. Asimismo, nosotros vamos a saber qué información es relevante para nosotros y cuál no, ya que nosotros también debemos tener cierta objetividad en las historias de vida. Y bueno, como ya dije, el informante pues tiene el papel más fundamental. Alguna de sus objetivos esenciales es captar la totalidad, que es recoger toda la experiencia biográfica del sujeto, en este caso del autor, dependiendo de nuestro tema, ya que puede ser desde su infancia hasta la actualidad o un momento concreto. La otra es captar la ambigüedad y el cambio, es decir, recoger todas las dudas y ambigüedades que se pueda tener para así en las siguientes historias de vida poder complementarlas y así tener un mejor conocimiento de la información. El tercer objetivo es captar la visión subjetiva, es decir, reflejar el autoconcepto del sujeto sobre sí mismo y los demás. Y la número 4 es encontrar las claves de la interpretación, es decir, poder explicar la historia, evitando cualquier tipo de subjetividad para así tener una mejor historia de vida, ya que si agregamos subjetividad, este tendría un problema muy grande. Ahora, una de las principales formas para hacer una historia de vida es con las entrevistas y cuestionarios, asimismo como el diálogo y tratar de limitar, bueno, no de limitar, sino tratar de reducir la barrera que hay entre investigador y autor para poder hacer que el autor exprese sus sentimientos, emociones y sobre todo pueda extenderse a una mejor explicación para así tener una mejor historia de vida. Bueno, las potencialidades o bueno, las ventajas que tiene las historias de vida es que es de carácter retrospectivo, longitudinal y subjetivo. Esto dependerá mucho del autor. Y como ya dije, nosotros pues no tenemos que influir en esta historia. Asimismo, también facilita la triangulación metodológica y compensa el objetivismo de los estudios con elementos reflexivos
y encubiertos del comportamiento, tanto del individuo como de forma social. Y sus limitantes, pues es que tiene problemas con el control vinculado a la autenticidad y veracidad del discurso. Se sabe que también el autor puede hasta cierto punto agregar cosas que normalmente no pasaron. Y ese es un problema en la historia de vida, ya que esto pues nos hace tener un punto de vista un poco ambiguo. También otro limitante es que tiene problemas de validez interna y externa, como cualquier técnica cualitativa. En este caso la consideran más costosa y laboriosa en tiempo. Y tiene una tensión entre memoria individual y colectiva, ya que normalmente la persona suele estar influida por parte de la sociedad y en ocasiones suele asimilar cosas que la sociedad dijo y sin embargo él no las pensaba en ese momento. Entonces el hecho de que él adquiera, eh, por así decirlo, una información que él no interpretó, pues es también un problema para la historia de vida. Asimismo, también cabe recalcar que ante todo es muy importante tener el cuestionario o la entrevista, debe ser lo más amena posible, lo suficiente como para hacer que el autor tenga una expresión bastante larga. Y también, pues, todo lo que dijeron mis compañeros son parte importante para poder obtener una mejor historia de vida, ya que en este caso la fotografía puede ser parte importante para así poner en contexto a la persona que está leyendo la historia de vida o también para poder interpretar mejor, para que el investigador pueda interpretar mejor al autor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muy bien, chicos, ¿van a aplicar su cuestionario? Sí. Ok. Que respondan al azar, profesora, levantando la mano o usted los elige. Como ustedes decidan, jóvenes. Ok, si gustan, pues pueden ir levantando la mano. Bueno, la primera pregunta es, ¿son características de preguntas de la entrevista, excepto, entendibles, sencillas, con presuposiciones o válidas? Sofía. Excepto la C, ¿no? La de con presuposiciones. Sí. La segunda es la descripción que se basa en la ejemplificación. Puede ser la descripción general, particular o comentario interpretativo. Cervantes Reyes. Ah, Ay, perdón, no te escuché. Ay, perdón, ¿es descripción particular? Sí. Bien, la número 3 es que son características del diario de campo, excepto José Antonio. Es focalizado en varios problemas. Sí, está bien. Ajá, la 4 es, ¿en qué año Taylor y Botgan proponen la fotografía como excelente medio de información? En 1986. Sí, está bien. Y la última es que es una de las ventajas de las grabaciones de voz y video. ¿Es la A, incitar a debates? Sí,